Cómo vencer las tentaciones es la segunda lección que presentamos a las personas que recientemente se han convertido a Cristo Jesús. Quizás el problema más grave que tienen los nuevos cristianos es el problema del pecado, el problema de las tentaciones, y cómo vencer estas tentaciones es algo que el nuevo cristiano generalmente ignora totalmente. No perdemos la mayoría de los nuevos conversos a las doctrinas erradas ni al sectarismo, sino que perdemos la mayoría de los nuevos conversos en la iglesia del Señor Jesucristo al mundo. Se pierden al pecado, se pierden al desánimo que vienen por medio de las tentaciones que Satanás les lanza día tras día tras día. Y ellos carecen de la fuerza espiritual, carecen del conocimiento bíblico, carecen del apoyo de sus hermanos para poder vencer estas tentaciones. Por tanto, esta lección es importantísima. Es esencial enseñar esta o alguna lección parecida para preparar a los nuevos cristianos que usted ha enseñado ya el Evangelio de Cristo Jesús y ellos se han bautizado. Es necesario enseñarles cómo ellos pueden lograr la victoria sobre las tentaciones del diablo. Con todo esto en mente, y espero que usted comprenda la naturaleza primordial de esta lección para el nuevo cristiano y que se dedique a comprenderla y a enseñarla fielmente, porque es de primordial importancia. Con todo esto en mente, pasemos al estudio de la lección Cómo vencer las tentaciones. La tentación es parte de la vida cristiana. Todos nosotros somos tentados de muchas maneras cada día. Yo soy tentado y usted también va a ser tentado como cristiano día tras día. Si vamos a perseverar hasta alcanzar la corona de la vida que Cristo nos promete, tendremos que aprender cómo vencer las tentaciones. No es algo que viene naturalmente, sencillamente por ser cristiano, sencillamente por haberse bautizado. No significa que usted ya sepa, ya tenga el poder para vencer las tentaciones. El poder está disponible. Podemos ser más que vencedores aún sobre las tentaciones. No estamos obligados a pecar. Mediante el poder de Dios podemos aprender a vencer las tentaciones, pero es importante que entendamos que tendremos que aprender a vencer estas tentaciones. No es algo que viene por naturaleza de ser cristiano, de haber renacido, pero sí es posible vencer las tentaciones y nunca debemos aceptar la mentira del diablo de que tuve que pecar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, clamó Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 13. Y aunque él estaba hablando de las circunstancias de la vida que eran pruebas para él y tentaciones para desanimarlo a él y hacerle perder su confianza en Cristo, se puede aplicar a toda clase de tentación y podemos estar seguros que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo no tengo el poder, pero Cristo sí lo tiene, y yo puedo tener este poder en mí, por medio de Cristo Jesús. Con estas ideas en mente, quiero que tratemos de entender de dónde viene este problema, porque para poder vencer las tentaciones, tenemos que entender la raíz, el origen de este problema. Y el origen lo encontramos en el pasaje de Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, el cual vamos a leer ahora para entender de dónde viene este problema de las tentaciones aún en el cristiano. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora el problema comienza específicamente en nuestra concupiscencia. Nos explica que la tentación debe ser soportada, que nosotros debemos resistir la prueba para poder recibir la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Y cuando somos tentados, no debemos pensar que sea Dios el que nos esté tentando, porque Dios no tienta a nadie. Así que dejemos de echar la culpa a Dios por nuestras debilidades y por nuestras tentaciones y por nuestras pruebas y nuestros pecados, porque Dios no nos tienta. Satanás es el tentador, como veremos en otros textos más adelante. Pero la raíz, la causa, el problema primordial que nosotros tenemos es que somos tentados, dice el versículo 14, que cada uno es tentado. Esto no es el caso de algunas personas o en algunos casos de la tentación, sino que siempre es este el caso. Cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora aquí no nos aclara Santiago que Satanás es aquel que nos está tratando de atraer y seducir. Pero el hecho es que Satanás es el tentador y es aquel que nos está atrayendo y seduciendo, pero Satanás no tiene poder sobre nosotros para obligarnos a pecar. Él no es un mago que nos puede dejar completamente fuera de nosotros mismos para que actuemos como unos cuantos autómatas que no sabemos qué hacemos, sino que la raíz que hace posible la atracción y la seducción es nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa sencillamente deseo. La concupiscencia que hay en el ser humano es el deseo ferviente, el deseo fuerte, el anhelo, aquel deseo carnal, aquel deseo que no está conforme al deseo, o sea, la voluntad de Dios. Entonces, lo que Satanás hace es aprovechar los deseos carnales que hay en nosotros. Y esta es la raíz principal que hace difícil, pero no imposible, la victoria sobre las tentaciones. Y tenemos que entender que de aquí viene el problema del pecado, de aquí viene el problema de las tentaciones, de nuestra propia concupiscencia. Nosotros no podemos cambiar a Satanás. Satanás siempre será el tentador. No podemos cambiar los métodos que emplea Satanás. Él siempre tratará de atraer y seducir al hombre. No podemos escondernos de las tentaciones, porque las tentaciones comienzan en nuestro propio corazón. Comienzan en nuestra propia concupiscencia. Así que no podemos irnos a la montaña y escaparnos de las tentaciones. Tenemos que afrontar el problema en nuestro propio corazón, en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios deseos. Entonces la concupiscencia, ese deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. El deseo en sí mismo no es pecado,
La tentación en sí misma no es pecado, pero es lo que hace posible la concepción y el nacimiento del pecado en la vida del hombre, y ese pecado siendo consumado resulta finalmente en la muerte, la separación de Dios. Así que podemos ver claramente que el pecado, la tentación, este problema grave para el cristiano comienza en el corazón. En Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, en las enseñanzas de Jesucristo, nos damos cuenta que Él había enseñado exactamente lo mismo. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor Jesucristo está explicando a aquellos que estaban con Él, a una multitud de personas, y les explica específicamente en esta ocasión a los discípulos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro del corazón de los hombres salen todas estas cosas. Así que el problema que nosotros tenemos que afrontar es el problema de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, de los deseos, de la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros. Porque, repito, no podemos cambiar a Satanás, no podemos cambiar los métodos que él emplea, no podemos cambiar la realidad de la tentación ni escondernos de ella, pero sí podemos hacer algo en el corazón. Los principales deseos que el apóstol Juan nos presenta en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, los deseos carnales, los deseos destructivos, la concupiscencia que hace posible que Satanás nos tienta, son las siguientes. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora no vamos a tratar de examinar en detalle cada uno de estos puntos, pero se fijará que hay 3 clases de deseos, de problemas, de lo que hay en el mundo, de aquello que es mundano y que es contrario a la voluntad de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos por lo que vemos y anhelamos así, y la vanagloria de la vida, la vanidad que hay en este mundo. Todo esto debemos comprender que es contra la voluntad de Dios. Es del mundo, no es del Padre. Y el que ama al mundo no ama a Dios y por tanto tendrá que pasar y tener su destino con el mundo en la condenación. Pero el que hace, el que practica lo que Dios desea, los deseos de Dios, los deseos, la voluntad de Dios, en vez de sus propios deseos, su propia concupiscencia que hay en su persona. Usted es una persona del mundo, ha sido del mundo, ha aprendido del mundo lo que es importante, ha aprendido del mundo lo que debe desear, lo que es deseable, lo que es importante, lo que le hace feliz. Ahora tiene que aprender algo diferente. Tiene que aprender un sistema de vida completamente diferente, completamente nuevo. Tiene que aprender la voluntad de Dios. Tiene que aprender a resistir la concupiscencia, los deseos que hay en su corazón.
Tiene que aprender a llenar su corazón de la voluntad de Dios. Estos son los principales deseos que nos debilitan y hacen difícil para nosotros resistir las tentaciones del diablo y cumplir la voluntad de Dios. Porque el tentador Satanás aprovecha estos deseos carnales para llevarnos al pecado y a la destrucción. Y él es persistente. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 la Biblia nos exhorta. 1 Pedro 5 verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Volveremos a este texto más adelante, pero verá usted que Satanás está buscando la manera de destruirle a usted. Debe comprender que Satanás es su adversario, que Satanás está aprovechando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que usted ha aprendido a través de los años en el mundo. Y él está aprovechando todo esto para atraerle de nuevo, seducirle y llevarle al pecado y a la destrucción, a la muerte, a la separación de Dios de nuevo. No le gusta a Satanás que usted sea hijo de Dios. No le gusta que usted haya obedecido el Evangelio de Cristo y él le quiere destruir. Verá el diagrama que tenemos a mano. En el corazón que tenemos aquí, en la forma popular de un corazón, hay deseos. En el corazón de cada hombre hay deseos, hay voluntad, hay anhelos, hay propósitos, hay cosas que nos gustan. Estos deseos muchas veces no son muy buenos, muchas veces no son muy espirituales, especialmente en el nuevo cristiano o en el cristiano que no ha crecido, que no ha asimilado la voluntad de Dios en su corazón. Estos deseos son deseos del mundo, que hemos aprendido del mundo. Y Satanás ahora viene como el tentador que aprovecha estos deseos que hay en nosotros, esta concupiscencia que hay en nosotros. Satanás aprovecha para atraernos, para presentarnos algo atractivo, conforme a lo que ya deseamos, conforme a ese deseo que ya hay en nosotros. Él despierta ese deseo por medio de algo atractivo para nosotros y nos atrae. Y cuando ya nos ha atraído, cuando ya tiene nuestra atención, nos ha llamado la atención, entonces Satanás empieza a engañarnos, a seducirnos, a hacernos encaminar un poco más cerca y cerca de cometer el pecado. Finalmente, pecamos. Y luego, como resultado de permanecer y vivir en el pecado, el resultado final será que moriremos. Estaremos separados de Dios y estaremos finalmente, si morimos en esta condición, estaremos separados eternamente de Dios. Espero que con estos textos que hemos estudiado y con este diagrama, que usted comprenda el origen, la raíz de este problema de las tentaciones. Si tiene alguna pregunta sobre esta porción que hemos estudiado, espero que haga esta pregunta ahora. Por el momento, no hemos tratado de cómo podemos vencer las tentaciones, sino que estamos tratando únicamente de entender de dónde vienen las tentaciones, cuál es la raíz, cuál es la causa, cuál es el origen de este problema que cada persona tiene que afrontar. Si tiene alguna pregunta, podemos comentar sobre esto antes de seguir con el siguiente punto. Si no, procedamos a aprender cómo podemos vencer las tentaciones. Lo primero que debemos hacer es comenzar con la raíz, comenzar con el origen del problema, el corazón. Debemos guardar el corazón.
En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la Biblia enseña algo fundamental acerca de la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese bien. Dice el proverbista, este hombre sabio escribiendo por inspiración de Dios, nos exhorta con este principio que lo que debemos guardar con más cuidado, con más energía, con más insistencia, lo que debemos guardar sobre toda cosa guardada es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, proteja, fortalezca tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida resulta de lo que hay en el corazón. La manera en que usted vive es el resultado directo de lo que hay en su corazón. Por tanto, el cristiano que ahora quiere vivir una vida santa, una vida dedicada a Dios, una vida que refleja el amor a Dios, ese cristiano tiene que tener cuidado con su corazón, especialmente si entendemos que es en el corazón donde están los deseos que Satanás aprovecha para llevarnos a las tentaciones, a la seducción, al pecado, a la destrucción. Si entendemos esto, entenderemos que tenemos que tener cuidado con el corazón. Vale la pena decir que cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de esta bomba material que tenemos en el pecho, sino que estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de la mentalidad, estamos hablando de los deseos que hay en ese corazón, del entendimiento que tenemos, de los pensamientos que hay en nosotros. Estamos hablando de nuestro ser interior, de ese ser espiritual, que es de donde mana la vida que nosotros estamos viviendo. Así que, para comenzar a vencer las tentaciones, debemos comenzar en el punto de ataque del enemigo. Y el enemigo nos está atacando directamente en el corazón, directamente en el punto vital, directamente en el punto del cual mana la vida, directamente en los deseos y la voluntad y los pensamientos que tenemos. Él está aprovechando la concupiscencia que hay en nosotros. Por tanto, nosotros debemos sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos presenta una exhortación muy importante que tiene que ver con este mismo punto. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En los primeros capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo ha estado enseñando acerca de la necesidad que el hombre pecador tiene de un Salvador, Jesucristo, de la futilidad de tratar de ganar nuestra propia salvación por buenas obras, que no hay ningún hombre tan bueno, no hay justo ni uno, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego ha presentado el plan de salvación que Dios desarrolló para el ser humano por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio por nosotros, manifestándonos la misericordia de Dios hacia nosotros pecadores, y cómo nosotros podemos escapar de la ira de Dios y tener vida nueva en Cristo Jesús, una vida libre de la condenación que venía por la transgresión de la ley, una vida aún libre de la muerte misma, una victoria completa, más que vencedores en Cristo Jesús, conforme a este plan maravilloso que Dios desarrolló puramente por su gracia, que en el bautismo renacemos y llegamos a tener vida nueva y presentamos nuestros miembros en servicio a Dios. Entonces, en los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 12,
presenta esta exhortación general. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, ya que Dios ha sido tan bueno con nosotros, en que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que estábamos perdidos y sin ninguna esperanza, Dios proveyó para nosotros un Salvador y un plan de salvación, una manera de ser justos, inocentes delante de Él, por confiar en Cristo Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La exhortación es que nuestra vida ya en el cuerpo, en la carne, en el mundo, nuestra vida como la vivimos ahora, que nuestro cuerpo mismo sea un sacrificio a Dios, pero un sacrificio vivo. No que debemos morir, sino que debemos vivir un sacrificio a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Que ese sacrificio es santo, una vida santificada, una vida que agrada a Dios, porque nos explica que esto es nuestro culto, nuestra adoración, nuestro sacrificio. Este es el culto racional, el culto de la mente, el culto del intelecto, el culto de la vida interior, el culto de corazón que Dios desea. Esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad, presentar el cuerpo, la vida que tenemos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esta es la exhortación, este es el reto para todo cristiano. Para usted como nuevo cristiano, es el reto que Dios le presenta, debe ser su deseo hacerlo. Presentar toda su vida como un sacrificio, un servicio de adoración que usted presenta a Dios. No solo cuando estamos reunidos como cuerpo de Cristo Jesús, como familia de Dios, no solo entonces adoramos a Dios, no solo entonces es el culto también es la vida que vivimos. ¿Qué presentará usted a Dios? Pero tiene un problema, el problema de las tentaciones, el problema de conformarse de nuevo a las cosas de este mundo, el problema de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el problema de la concupiscencia, el problema del tentador que nos está tratando de atraer y seducir y llevar al pecado. ¿Qué haremos? Nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, nos exhorta Pablo. Si nosotros vamos a agradar a Dios, no podemos vivir como vive el mundo. No podemos seguir viviendo conforme a los principios que han guiado nuestras vidas antes de ser cristianos. Tenemos que cambiar. Tenemos, en sus propias palabras aquí, que transformarnos. Tenemos que ser transformados completamente en una nueva criatura. No solamente tener el privilegio de vida nueva, sino manifestar el fruto de esta vida nueva. Ser transformados de aquella vida anterior que vivimos conforme a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, aquella vida anterior que vivimos en el mundo y de acuerdo con los principios enseñados y practicados por el mundo que está bajo el Dios de este siglo, Satanás. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? El texto dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es por medio de la renovación de vuestro entendimiento que podemos lograr
no conformarnos a este siglo, sino ser transformados, sino transformarnos. Y así podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en vez de cumplir nuestra concupiscencia, nuestros deseos, nuestra mala voluntad, que desagrada a Dios y que es del mundo y que no manifiesta ningún amor a Dios. ¿Cómo vamos a lograr vencer las tentaciones? Por guardar el corazón, por renovar el entendimiento. Usted y yo necesitamos una mente nueva, una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Las ideas que guían la vida de cada uno de nosotros no son como las ideas de Dios. Necesitamos un nuevo entendimiento, un entendimiento renovado, cambiado por completo. Y esto se logra únicamente por tratar de vaciar la mente de todas aquellas ideas que hemos tenido en el pasado y llenar esta mente de los pensamientos divinos que encontramos en las Sagradas Escrituras. La Biblia no es sencillamente un manual de reglamentos para decirnos haga esto, no haga aquello. No es sencillamente una presentación de unos cuantos puntos doctrinales para ayudarnos a combatir las ideas doctrinales sectarias que se presentan en el mundo religioso. También sirve para lograr estos propósitos. Pero la Biblia nos presenta los pensamientos de Dios acerca de la vida. La Biblia nos presenta la mentalidad divina en términos humanos para que nosotros comprendamos la mente de Dios y tengamos la mente de Cristo. Una mentalidad nueva, un nuevo entendimiento. Lamentablemente muchos cristianos solamente van a la Biblia para puntos que llaman doctrinales, pero no van a la Biblia para aprender cómo vivir, cómo pensar, cómo reaccionar para tener una mente nueva. Si usted es humilde y reconoce su necesidad de Dios y de la voluntad de Dios, debe llenar su mente de esta voluntad, de estos pensamientos divinos, y tendrá una vida completamente diferente, nueva, gloriosa, victoriosa. Y entonces los deseos que habrá en su corazón, la concupiscencia que habrá en usted, estos deseos serán deseos de Dios. Estos pensamientos serán pensamientos de Dios. Pensamientos que han reemplazado aquellos pensamientos, aquellos deseos mundanos, aquellos deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Se reemplaza con la voluntad de Dios que escribimos en el corazón. Y entonces somos realmente hijos fuertes, poderosos, capaces con el poder de Cristo, fortalecidos en la voluntad de Dios para resistir y vencer a Satanás. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, hay otra enseñanza práctica, muy práctica, que nos ayuda a vencer las tentaciones y a guardar el corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Alguien ha dicho que el hombre no es lo que piensa hacer, sino que el hombre es lo que piensa. ¿Qué piense? ¿En qué piensa usted? Si nosotros dejamos la mente a la deriva, si dejamos la mente sin guía, si dejamos que la mente se vaya vagando por todos lados, sin ningún control, sin ninguna restricción, la mente nos llevará a la condenación.
nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por pensar en cosas buenas. En vez de pensar en la mentira, pensar en lo verdadero. En vez de pensar en la deshonestidad, pensar en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Si usted deja que su mente vaya vagando, si la deja a la deriva, su mente no siempre irá a caer en cosas puras, ni amables, ni virtuosas, sino que muchas veces la mente dejada a la deriva nos lleva al desánimo, nos lleva a la ira, nos lleva a diferentes problemas carnales, mundanas, que están en contra de la voluntad de Dios y que Satanás aprovecha. Usted no puede dejar su mente a la deriva. Usted tiene que pensar, tiene que meditar entonces. Tiene que meditar y dirigir los pensamientos que tiene hacia cosas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, cosas de buen nombre, de virtud, dignas de alabanza. En esto pensad. Haga el esfuerzo, pues. Haga el esfuerzo de pensar en cosas buenas. Esto es práctico. Es algo que todos necesitamos. Es esencial si usted piensa guardar el corazón contra los ataques del enemigo. Por tanto, es necesario que nosotros dejemos que nuestros pensamientos y por tanto nuestras vidas sean guiadas no por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios que nos enseña los pensamientos, la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo escribe, después de escribir acerca de su propia lucha contra el pecado y las tentaciones y la dificultad de hacer lo que realmente quiere hacer la voluntad de Dios y le cuesta hacerlo, resulta haciendo las cosas que no quiere hacer y las cosas que hacen son las cosas que no desea hacer, porque en su carne reconoció que no mora el bien. El texto dice luego en Romanos 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es de sencillo. Nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. Tenemos que vivir de acuerdo con las instrucciones y la dirección del Espíritu Santo de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras y no conforme a nuestra propia concupiscencia. Tenemos que aprender de Dios cómo andar, cómo vivir y cumplir esta voluntad de Dios. Versículos 12 al 14 del mismo capítulo 8 de Romanos declaran, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hacer morir las obras de la carne por medio de las enseñanzas y el poder del Espíritu de Dios, y así viviremos conforme a la voluntad de Dios y no habrá ninguna condenación para nosotros. Primer paso, guardar el corazón y ser constante en guardarlo. En Mateo capítulo 26, versículo 41, estaba ya próxima la muerte de Jesucristo. Él se apartó con sus discípulos para orar al Señor, para orar a Dios, para que le ayudara en este momento de crisis, aún para él, hijo de Dios. Sentía la tentación y sabía que sus discípulos serían tentados y les exhorta, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que reconocer que luchamos constantemente contra la debilidad de la carne. Aún los apóstoles del Señor,
Aún Pedro y Juan y Jacobo, estos tenían que luchar contra la debilidad de la carne. Cristo mismo tuvo que luchar contra la carne porque su espíritu estaba dispuesto más la carne débil y por tanto estaba constante en la oración al Padre Celestial, velando constantemente contra la tentación, contra la debilidad de la carne, reconociendo, como leímos en 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Ya leímos el versículo 8 y aprendimos que Satanás, nuestro enemigo, busca constantemente la manera de destruirnos. El texto dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es un problema que todos tenemos, es una necesidad que todos tenemos de velar constantemente. No se trata de una vigilia, como practican algunas sectas. Se trata de la constancia en la oración, la constancia en guardar el corazón, en protegernos, en reconocer que en cualquier momento podamos nosotros caer. Porque el apóstol Pablo también nos exhorta en 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando pensamos que estamos bien, es cuando realmente estamos en peligro. Debemos tener cuidado y ser constantes en guardar nuestras vidas contra los ataques y las acechanzas del diablo. Sigue leyendo versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios no permite que nos venga algo sobrenatural que sea imposible resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pero necesitamos ser constantes, necesitamos estar pendientes de la manera de escapar, de la manera de evitar el pecado. Debemos saber que las tentaciones vendrán y vendrán tentaciones fuertes, difíciles, pero no imposibles si nosotros estamos constantes. Pero si nos descuidamos, entonces vamos a caer. No porque no sea posible vencer la tentación, sino porque nosotros no tuvimos cuidado de guardar constantemente, de velar contra las acechanzas del enemigo. Así que debe guardar el corazón, que es la raíz del problema, y debe hacerlo constantemente porque puede estar seguro que su tentador constantemente está buscando su destrucción. Y luego, cuando sentimos, quizás nos descuidamos un poco, no nos preparamos bien, estamos tiernos, estamos débiles, y Satanás logró encontrar en nosotros algún deseo malo, alguna concupiscencia humana, deseo de la carne, deseo de los ojos o vanagloria de la vida. Y sentimos que Satanás nos atrae, que algo en el mundo nos atrae. Sentimos la atracción del pecado. Siempre hay algo que podemos hacer. Y este algo es sencillamente resistir. En Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago nos está dando esta instrucción práctica. Está dando esta instrucción para ayudarnos en nuestras vidas como cristianos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se fijó bien? Espero que usted se esté fijando, porque aquí no estamos hablando sencillamente de una lección bonita, no estamos presentando un sermón hermoso, estamos hablando de puntos prácticos que le ayudará a usted a vencer las tentaciones. Esto es lo que debe hacer cuando usted siente que Satanás le está atrayendo. No sencillamente tiene que ceder, no sencillamente va a decir, bueno, siento la tentación, siento la atracción de esto.
estoy obligado a pecar. Satanás no nos puede obligar a pecar. Satanás es cobarde. Satanás es cobarde. Si nosotros, dice Santiago, le resistimos, él huirá de nosotros. Podemos estar seguros que la Biblia no nos miente. Nosotros estamos aprendiendo prácticamente cómo vivir una vida fiel y santa a Dios. Fíjese bien, cuando siente la atracción del pecado, no tiene que ceder. Usted debe resistir, debe ser fuerte. Debe decirle no, no quiero. Aunque hay un deseo, una concupiscencia en usted que Satanás esté aprovechando y realmente usted siente un deseo de cumplir con el pecado, pero usted debe permitir que la voluntad de Dios sea victoriosa en su corazón y decirle no, no lo voy a hacer. Resistir al diablo y el resultado glorioso será una victoria sobre el diablo. Él huirá de usted. Ese cobarde se irá corriendo, buscando refugio, porque él no puede cuando nosotros nos llenamos del poder de Dios. Él no puede contra nosotros. Somos poderosos y vencedores, y más que vencedores por medio del poder de Dios, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fortalézcase y prepárese para resistir contra este enemigo cuando viene a tentarle. Algunas tentaciones pueden ser evitadas por completo, por llenar su corazón de la voluntad y los deseos de Dios y una nueva mente, pero cuando viene algo que todavía es punto débil para usted, no está obligado a ceder, sino a resistir, y verá que Satanás le dejará después de un tiempo. Él le dejará, volverá, pero usted entonces será más fuerte todavía y le podrá resistir. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Y cuando menos sentimos, ya estamos siendo seducidos, ya estamos cerca del pecado. Ya no es solamente una atracción, sino que ya estamos en medio del engaño. Ya Satanás casi nos tiene en sus garras, ya casi nos ha vencido para que pequemos. Ya no sentimos fuerza para resistir, ya no sentimos fuerza para pelear contra él. Entonces siempre hay algo que podemos hacer. Y el consejo bíblico en esta ocasión es huir. ¿Sí? Huir. Claro que no debemos ser cobardes. Esto no debe ser la práctica general de la vida. Debemos resistir al diablo. Pero cuando ya sentimos que estamos débiles y no podemos, estamos en una situación que es demasiado para nosotros por el momento, hay que huir de esta situación, huir de ese lugar, literalmente huir del pecado y de la tentación. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, encontramos este consejo que es muy importante. Hay dos puntos aquí primordiales. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primero, huye también de las pasiones juveniles. Tal vez usted recuerda en Génesis 39, si no lo puede leer, en Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12, acerca de José. José era un hombre dedicado a Dios, un hombre que había mantenido una vida limpia delante del Señor, y por una serie de circunstancias se encontraba como siervo en la casa del rey de los egipcios, el faraón. Y el texto dice en el verso 7 de Génesis 39, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo,
He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así que podemos ver que José resistió la tentación. Pero el texto sigue en el verso 10, hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Fíjese bien, José sintió, había resistido, pero ahora en ese instante, a solas con ella le agarró, lo asió por su ropa, invitándole a cometer la fornicación y el adulterio con ella. Y él quizás se sintió débil en ese momento, pero en vez de ceder a la tentación, huyó, se fue corriendo para evitar el pecado. Y esto es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer a veces, es salir de aquella situación, aquellas circunstancias momentáneas que nos están presentando una tentación demasiado fuerte para nosotros mismos. Y luego el texto, volviendo a 2 Timoteo 2:22, también dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y sencillamente el punto que quiero que veamos aquí es que cuando nos sentimos débiles y sentimos que Satanás nos está seduciendo y destruyendo, debemos buscar la compañía, el compañerismo, la comunión de otros cristianos fieles. Buscar la ayuda. No seamos tímidos, no seamos tan orgullosos que digamos, yo no puedo pedir que otro me ayude. Sabrán que soy débil, pues todos somos débiles y necesitamos la ayuda de los unos de los otros. Por esto es tan importante la comunión constante con otros cristianos. Por esto las reuniones en la iglesia son tan importantes. Busque la ayuda de otros cristianos, busque la compañía de otros cristianos fieles, de aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Y esto le ayudará a volverse fuerte y poder resistir. Pero a veces no lo hacemos así, pecamos. Somos atraídos, seducidos y pecamos. Pero esto no tiene que ser el fin tampoco. No debemos sentir que porque hemos pecado que ya no hay solución. Muchas veces un nuevo cristiano especialmente comienza bien y luego cuando se da cuenta que todavía es débil y se deja vencer por algún pecado, se deja vencer del todo. Se rinde, ya no a Dios, sino al diablo, a las pasiones. Y esto no debe ser así. Todos cometemos errores, todos pecamos. Todos como cristianos todavía no somos perfectos. Pero esto no tiene que ser el fin. No se permita vencer por el diablo aun cuando peca. Porque esto es lo que el diablo quiere, es desanimarle. Cuando usted peca, la Biblia enseña que también puede recibir de nuevo perdón de Dios y seguir adelante limpio delante de Dios por medio del arrepentimiento sincero y la confesión de su pecado, no a ningún hombre, sino a Dios. En 1 Juan, capítulo 1, versículos 8 al capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan escribe a cristianos bautizados. Nos perdona cuando le confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios no quiere que nosotros nos dejemos vencer sencillamente por haber pecado. No debemos negar nuestros pecados, ni debemos vivir constantemente en el pecado, sino que debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados y dejar de cometer estos pecados con la ayuda de Dios. Y allí tiene el diagrama de nuevo, manifestando que debemos guardar el corazón contra las acechanzas del diablo y velar constantemente. Pero cuando nos sentimos atraídos, debemos resistir. Si lo dejamos ir más adelante y somos seducidos y ya débiles, es tiempo de huir. Pero si nos dejamos seducir y pecamos, es tiempo de arrepentirnos, porque cuando ya estemos muertos, no habrá remedio. Este problema de las tentaciones es grave, y las consecuencias serán más graves si no aprendemos a vencer las tentaciones. Espero que usted se fija con mucho cuidado en lo que hemos aprendido. Espero que lo repase varias veces y que trate de ver cómo aplicarlo en los problemas, las tentaciones que usted mismo tiene que afrontar, porque podemos vencer las tentaciones mediante el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos sometemos a Dios y si resistimos al diablo, Él huirá de nosotros y seremos victoriosos y más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, aún victoriosos sobre las tentaciones del terrible tentador conocido como Satanás. Dios tiene poder sobre él y a nosotros nos da este poder también. Sus armas contra las tentaciones son la palabra de Dios, la oración y la ayuda de otros cristianos. Con estas tres armas, la palabra de Dios en su mente y corazón, la oración constante y la ayuda de otros cristianos, usted podrá vencer cualquier tentación. Que Dios le bendiga.